Hoy vamos a meternos de lleno en el white paper que lo empezó todo para una de las blockchains más rápidas que existen. Vamos a desgranar la innovación clave de Solana para entender de verdad cómo consiguieron resolver un problema que hasta entonces frenaba a casi todas las demás. Para entender Solana, tenemos que empezar por aquí, con esta pregunta. Y aunque parezca algo filosófico, en realidad es el mayor obstáculo técnico al que se enfrenta cualquier red descentralizada. Es la clave para comprender por qué la velocidad siempre ha sido un reto tan enorme. Vale, vamos a profundizar en esto, porque el llamado problema del reloj no es una simple curiosidad es un cuello de botella gigantesco para cualquier red que quiera funcionar sin una autoridad central que ponga orden. Pensemos en ello un segundo. En una red global, con ordenadores por todo el mundo, cada uno de esos ordenadores, de esos nodos, tiene su propio reloj interno. Y claro, no hay un reloj maestro universal en el que todos confíen. ¿Qué significa esto? Pues que los nodos tienen que gastar una cantidad de tiempo y de recursos increíble simplemente hablando entre ellos para decidir en qué orden han sucedido las cosas. Y toda esa comunicación constante, todo ese hablar entre nodos, acaba creando un cuello de botella tremendo. En las blockchains más tradicionales, los nodos tienen que debatir, negociar y llegar a un consenso sobre el orden de las transacciones. Y todo esto antes de poder confirmar nada. Es un proceso que, por su propia naturaleza, es lento y es lo que limita de forma drástica cuántas transacciones puede procesar la red. Y es justo aquí donde entra en juego la genialidad de Solana. Ojo. No es otro mecanismo de consenso tipo Proof of Work o Proof of Stake. No, es una herramienta completamente nueva, un reloj criptográfico. Lo llamaron prueba de historia o Proof of History. La prueba de historia, tal y como la define el white paper, es, en esencia, una forma de crear un registro verificable de que el tiempo ha pasado. La clave de todo esto es que integra el tiempo directamente en la propia estructura de la blockchain. Y al hacer eso, elimina de raíz la necesidad de que los nodos pierdan el tiempo debatiendo sobre el cuándo ocurrieron las cosas. Muy bien, pero ¿cómo hace tic-tac este reloj? Pues la mecánica es sorprendentemente elegante y de hecho se basa en una función criptográfica que es muy conocida. Imagina un bucle que no para nunca. Se empieza con un dato cualquiera y se le aplica un hash. Un hash es como una huella digital criptográfica. Es única e imposible de predecir. Y aquí viene lo bueno. La salida de ese primer hash, esa huella, se usa como entrada para el siguiente, y la salida del segundo como entrada para el tercero, y así una y otra vez. Como es imposible adivinar el resultado, la única forma de llegar al hash 1.000.000 es haber calculado los 999.999 anteriores. Esto crea una cadena que demuestra sin ninguna duda que ha pasado tiempo real para generarla. Vale, ¿y dónde entran las transacciones en todo esto? Pues es muy sencillo. Sus datos, o mejor dicho, un hash de sus datos, se inserta en un punto concreto de esa cadena de hashes. Al hacerlo, la transacción queda, sellada en el tiempo. Queda demostrado que ocurrió antes que todos los hashes que vienen después en la secuencia. Este sistema, además, permite una división del trabajo súper eficiente. Por un lado, hay un nodo líder, que es el que está generando la secuencia de Proof of History y ordenando las transacciones que van llegando. Y por otro, están el resto de nodos, los verificadores, que reciben esa secuencia ya ordenada. Su único trabajo es comprobar que todo es correcto. Una tarea que, por cierto, pueden hacer a toda velocidad y todos a la vez. Y aquí es donde todas estas piezas del puzzle encajan y nos dan el gran resultado. La razón de ser de Solana, un rendimiento, de hipervelocidad. Aquí se ve el contraste de una forma muy clara. Mientras las redes de siempre están atascadas en un debate constante para ponerse de acuerdo en el orden, Solana simplemente elimina ese debate. El líder llega con un registro de eventos ya ordenado gracias a la prueba de historia y los verificadores solo tienen que decir «sí, esto está bien». Y listo, a seguir. Es un cambio de paradigma total. Y este número lo deja muy claro. El white paper original de Solana calculó un rendimiento teórico que podía llegar, ojo, a las 710.000 transacciones por segundo en una red estándar. Es una cifra astronómica y fue posible por una sola cosa: haber resuelto el problema del reloj. Bueno, y ahora que hemos visto cómo funciona, veamos las implicaciones, cómo esta innovación no solo soluciona un problema antiguo, sino que redefine por completo lo que se puede hacer en el futuro. Esta cita del propio documento lo resume a la perfección. La finalidad es, básicamente, la garantía de que una transacción ya es permanente e irreversible. Al codificar el tiempo en el propio registro, Solana consigue que las transacciones sean definitivas en menos de un segundo. Es una auténtica barbaridad. Así que, si nos tenemos que quedar con algo, que sea con esto. La prueba de historia no es una pequeña mejora, no. Es la solución a un problema de base que elimina uno de los mayores frenos para la escalabilidad de la blockchain.
Y esto, claro, abre la puerta a un universo de aplicaciones que antes eran impensables en una red descentralizada, desde finanzas de alta frecuencia a juegos o redes sociales a gran escala. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Durante años, todo el debate giraba en torno a cómo hacer que las blockchains fueran más rápidas. Ahora que esa barrera parece haberse roto, la pregunta de verdad es otra. ¿Qué se va a construir sobre esta nueva base de velocidad y eficiencia? Bueno, solo el tiempo lo dirá.